has preguntado por qué hay tantas religiones y tantas creencias y formas de fe sobre la tierra? Si te dijera que la distorsión en el Edén no solamente fue un problema de la conducta, sino una decisión que trajo bastantes consecuencias sobre la naturaleza humana. Quédate y descubre cómo, a través de la palabra, podemos entender y cómo veremos lo que Dios estableció como principio para la humanidad y las cosas que se distorsionaron a partir de ese momento. Te habla tu pastor Oscar Zambrano en tu programa Transformando Ciudad, hoy en el segmento Distorsión o Familia. No te lo pierdas. ¿Te has preguntado por qué hay tantas personas que se le hace tan difícil entender de Dios? ¿Sabías que la Biblia nos da un buen y excelente panorama para comprender esto? Y en esto comprenderemos lo que significa las distorsiones que el hombre por naturaleza le tocó vivir de Edén para acá. ¿Sabías que en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, en una oportunidad, Jesús le dice esta frase que queda marcada para la historia? Le dice, todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse en espíritu y en verdad. Este versículo encierra un verdadero secreto que tenemos que aprender a descubrir. Una de las cosas que trato de enseñar a los hombres es que para acercarse a Dios tienes que entender que Dios es espíritu. ¿Qué significa esto, que Dios es espíritu? Si Dios es espíritu, no hay una forma u otra manera de acercarnos a Él sino es a través del espíritu. Por eso vamos a ver este detalle en la creación. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra que Él sopla sobre el hombre aliento de vida. ¿Qué significa? Dios deposita de su espíritu en la humanidad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios entiende que ha creado un ser bastante perfecto, un ser hermoso, un ser a su imagen y semejanza. Pero hay algo en este hombre creado naturalmente. A este hombre le falta la conexión con Dios. La única forma de que este hombre creado pueda tener una comunicación real con Dios es que en este hombre esté la esencia del Dios mismo. Por eso Dios decide depositar en él el espíritu soplando sobre su nariz. Cuando este hombre se levanta, tiene en él, dentro de su interior, ya un punto de conexión directa hacia su creador. A partir de ese momento, era lo que Dios había establecido. Tú verás cómo era la forma que Dios deseaba comunicarse a diario con el hombre. Podremos analizar y podemos entender cómo Dios había preparado el ambiente para tener una comunicación continua, una comunicación diaria, una comunicación excelente con su creador a diario, el hombre y Dios. Cuando la Biblia habla de que el hombre peca y hay una separación porque el pecado separa, la comunicación que está de espíritu a espíritu se rompe. Por eso la Biblia lo aclara. Jesús está tratando de que nosotros podamos entender esto, y esto es lo que trata de revelarle a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y se lo trata de revelar a la mujer samaritana cuando le habla de la adoración verdadera en Juan capítulo 4. Una de las cosas que los hombres no logran entender es por qué tenemos la tendencia de rechazar continuamente a Dios. Lo que tenemos que entender es que en el Edén, cuando el hombre peca, no solamente el hombre decidió tener una acción o una conducta, el hombre estaba tomando en ese momento un camino que le generaría consecuencias futuras. Una de esas consecuencias futuras que traería sobre la humanidad sería la distorsión espiritual como primer punto. ¿Qué es la distorsión espiritual? ¿O qué podríamos definir como la distorsión espiritual? Entenderíamos que esta distorsión, estaríamos hablando de la distorsión de la creencia directa en Dios. El hombre creado por Dios no tenía necesidad de creer en otra cosa, sencillamente tendría comunicación directa. Cuando el hombre rompe esa comunicación, ahora el hombre no tiene la permanencia, no tiene la unión que al principio se le creó, y ahora a partir de la salida del hombre del Edén, el hombre comenzará a tener una provocación o comenzará a tener un camino de error en comenzar a generar comunicación con cosas que no eran o que no estaban establecidas como canal de adoración. Por eso vas a ver, entras a ver la historia,
cómo aparece en juego la idolatría, cómo el hombre de alguna forma comienza a generar camino para tener un encuentro con un ser superior, dejando al lado la participación de Dios. Y a partir de este momento sabemos que hay una batalla espiritual y entonces comienza un rechazo de la naturaleza pecadora hacia la naturaleza de Dios. Yo siempre he tratado de enseñarle esto a los hombres, a las personas y a la iglesia, haciéndole entender algo. Lo que pasó con la naturaleza humana a partir del Edén es que aquel espíritu que fue alterado, aquella comunión espiritual que se alteró, y el cuerpo, la naturaleza, la carne, entró en una rebeldía a partir de eso. A partir de esto tenemos que entender algo que lo podríamos tocar en otro segmento, en otra serie de estudios que tengo preparado, que es que esta naturaleza humana, tienes que entender algo, esta naturaleza no tiene inclinación después del pecado hacia Dios. Esta naturaleza se hizo contraria a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros anhelamos tener una vida continua de llenura, una búsqueda, y se hace una tarea tan difícil es porque la naturaleza, la carne, esta carne, la cual nosotros habitamos, se hizo contraria totalmente a Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre por sus propios medios a partir de ese momento no piensa en lo bueno. El hombre a partir de ese momento piensa en todo lo malo. Lo malo le comenzó a ser de atracción. Lo bueno le pasó a ser enemistad. Esto que comenzamos a vivir aquí, o esto que se vivió a partir de este momento, es lo que va marcando el punto de distorsión de la naturaleza humana. Nótese algo, cuando hablamos de la distorsión espiritual, estamos hablando de aquella infidelidad que el hombre comienza a crear a partir de estos momentos contra Dios. El hombre, buscando otros caminos, generó los caminos de error, buscando sentirse en su naturaleza atraído por cosas que no debía. Cuando nosotros llegamos a los 10 mandamientos, conseguimos que el primer mandamiento que Dios establece: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué este pasa a ser el primer mandamiento y no otro? Porque Dios está estableciendo, Dios está dejando claro que la primera causa de distorsión en el hombre es provocar o inclinar su corazón a una adoración errada, y Dios sabe que esta adoración errada le generará grandes consecuencias en su conducta del diario vivir. Yo me sorprendía en una oportunidad cuando leía que en la India, por ejemplo, se dice que tienen más de 3 millones de dioses. Y yo me preguntaba cómo una nación puede tener más de 3 millones de deidades. ¿En qué forma, en qué momento y cómo hacen para rendirle adoración a todas estas cosas o estas deidades? Cuando la palabra nos enseña que el Señor mismo dijo: solamente a tu Dios honrarás y a Él solamente servirá como principio perpetuo. Esta distorsión espiritual que ocurre en los hombres es lo que le va generando consecuencias al alma, consecuencias a la naturaleza de una manera equívoca, una manera totalmente perversa. Entender estos principios de alejamientos a Dios que ocurren a partir del Edén nos va a dar a cada uno de nosotros un mejor panorama para poder entender por qué nosotros nos comportamos de la manera como nos comportamos. Miren lo que te quiero enseñar. Yo he tratado de explicar, si alguna vez te ha tocado visualizar, porque hay personas que les cuesta entender tanto los principios eternos. Tú hablas con ellos, les manifiestas los principios, y hay personas que por más que tú tratas de revelarles estos principios, se les hacen difícil. Primero, tienes que entender que los principios dejados por Dios no son principios naturales. Dios es espíritu, y si Dios es espíritu, Dios va a dejar principios espirituales que nosotros, para poderlos entender, tenemos que entenderlo en dimensión espiritual. Usted me dirá: pastor, ¿cómo yo puedo vivir un principio espiritual? Me explico, si yo estoy dentro de una naturaleza, sí, ciertamente estás en una naturaleza que ahora es pecadora, pero dentro de ti está un espíritu que puede despertar y volver a la comunión
comunicación con Dios. Por eso vas a ver que Dios, después del pecado, estableció patrones, estableció conducta, estableció algunos principios para que el hombre pudiera regirse nuevamente y no perder todo el contacto con Él. Lamentablemente, esos principios también han sufrido distorsión, porque es una batalla que se genera. Tenemos el caso de Caín y Abel, que también es algo maravilloso, porque lo que Dios establece en Caín y Abel y el panorama de estos dos hermanos, los dos primeros hombres narrados sobre la tierra, hijos de Adán y Eva, lo que sucede en su medio ambiente era que ellos estaban generando en ese momento un principio de adoración a Dios, un principio de cómo espiritualmente volver a tener una comunicación con el Eterno. Eso ha sido siempre el deseo. Me encanta que Jesús, en su aparición sobre la tierra, viene a recuperar lo que se había perdido, y entre eso esa separación espiritual entre el hombre y Dios. Jesús mismo por eso habla de que Él es el camino de podernos acercar, que es un tema, como le dije, que podríamos tocar en algún momento más ampliamente, pero hoy te quiero decir que es necesario que nosotros podamos entender este principio. Dios es espíritu, y como Él es espíritu, necesitamos acercarnos a Él espiritualmente. Si no hay una forma de entender lo espiritual, no habrá una forma de comprender a Dios. Cuando hay hombres que se les hace difícil entender los principios de Dios, es porque sencillamente están ocurriendo solamente reglamentos humanos, están buscando solamente principios humanos para acercarse a Dios. Es imposible bajo los conceptos humanos. Para entender a Dios hay que entenderlo bajo los conceptos espirituales. Por eso el Espíritu Santo jugará un papel importante en el Nuevo Testamento. Por eso Él dice: Él los convencerá, Él los mostrará el camino, Él les mostrará la verdad, Él les dirá lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo está entendiendo, Dios mismo está entendiendo que lo que el hombre necesita restaurar es su condición espiritual, que en el Edén queda distorsionada. A través de la historia vas a ver a un hombre distorsionado en su adoración, vas a ver un hombre distorsionado en su manera de creer, vas a ver un hombre distorsionado en su forma de adorar, vas a ver un hombre distorsionado en su manera de establecer su fe. Por eso Dios desde el primer momento establece normativas para que el hombre se conduzca en ese camino. Esa es la primera, podríamos decir que esa es la primera distorsión que el hombre sufre después de la caída. Hay una segunda distorsión que podríamos llamarle la distorsión moral. La distorsión moral es todo aquello que fue establecido como principio humano bueno para ser practicado. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de prácticas que son relativamente necesarias para nuestro subsistir, para nuestra convivencia, para nuestra permanencia en la tierra y nuestro trato con nuestros semejantes. Una de las cosas que vamos a ver que trae el pecado es la distorsión de lo moral. A través de la historia, una de los grandes ataques que ha recibido la humanidad es en la moral, en lo que son los principios de justicia, en los principios de equidad, en los principios de bondad. Si tú analizas el Sermón del Monte, le invito a que tú lo puedas leer, Mateo capítulo 5, te vas a dar cuenta que Jesús da una cátedra de cómo volver o de cómo valorar los verdaderos principios morales que el hombre necesita, como por ejemplo no juzgar a los demás, como por ayudar a otros, la mezquindad, cómo aprender a orar, cómo aprender verdaderamente a tener amistad con tu amigo, con tu hermano, a ver la vida de la óptica del perdón. ¿Por qué? Porque Dios entiende que si algo sufrió el hombre fue un ataque a su moral. Vas a ver, por ejemplo, todos los grandes hombres de la Biblia fallaron. Todos los grandes hombres de la Biblia queda escrito las cosas buenas y hazañas grandiosas que lograron hacer, pero también vas a ver todos los principios que en algún momento lograron romper. ¿Por qué lo hicieron? Si eran hombres tan perfectos delante de Dios, si eran hombres tan elogiados por Dios, ¿qué sucedió en su moral en muchas ocasiones? ¿Qué pasó con la moral de Abraham, con la moral de Moisés, con la moral de David? ¿Qué pasó un día con la moral de un hombre como por ejemplo Josué, o la moral de un hombre como Isaías, Jeremías, todos ellos, la de Jonás? Todos ellos en algún momento en su vida espiritual, en su conducta también natural, todos ellos tuvieron un declive en sus áreas morales, porque en el Edén, en la distorsión del Edén,
Una de los ataques o una de las grandes consecuencias que generó el producto de esta caída fue el declive de lo moral. A través de la historia, ojo, hemos visto cómo la sociedad cada día se acerca más a lo inmoral como algo bueno, dejando lo moral como algo pervertido. Nótese que la Biblia, cuando Jesús enseñaba, dice la siguiente palabra, que en los últimos días, dice Jesús, que las cosas buenas le llamarían malos, pero a los malos le llamarían buenos. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Sencillamente Jesús está hablando de lo que sería la pérdida de la conducta moral. Basta con ver las noticias, basta con hablar con las personas de la sociedad, basta con ver el comportamiento de los jóvenes, de los niños, ¿verdad? La gran batalla que tenemos en que ellos mantengan buenos principios. Quien alguna vez no ha peleado con un hijo, quien alguna vez no ha tratado de que su hijo entienda lo que son principios correctos, qué son las leyes morales y aquellas que son las conductas antimorales. Podremos ver cómo también en los 10 mandamientos se habla de no robar, de no codiciar la mujer de tu prójimo, como no injuriar. Y vas a leer cosas como estas que tienen que ver con esos principios, todas aquellas cosas que nos van generando a nosotros un valor profundo dentro de eso. Entonces, para entendernos bien, tendríamos entonces que seguir en este tema y comprender lo siguiente. La distorsión después de lo espiritual, la distorsión que comienza a conllevar al hombre es una distorsión moral. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que velar, que tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con estos principios. Hay algo que me llama la atención. Cuando la Biblia habla en Gálatas de los frutos del Espíritu, note que dice, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre. Habla bondad, habla de frutos que tienen que ver con nuestra naturaleza, que tiene que desarrollar nuestra naturaleza, por muy perversa que ellos sean. Tiene que haber ese desarrollo. Pero ¿dónde nos van a servir estos frutos? ¿Dónde nos van a servir estos frutos del Espíritu si no en nuestra conducta diaria, en nuestra conducta con otros, con nuestros semejantes? Es allí cuando nosotros en esta tarea, en esta labor que hacemos, vamos entendiendo lo tanto que necesitamos de Dios, porque nuestra moral va en un declive total. Otro principio y otra consecuencia que tenemos que también visualizar, y una de las distorsiones que yo pienso que es una de las distorsiones más fuertes generadas después de lo espiritual, y esto que sufrió el hombre, tiene que ver con la distorsión financiera. La distorsión financiera, a partir del Edén, comenzó a sufrir y comenzó a generar un impacto inmediato sobre la humanidad. La miseria, la pobreza, la codicia, de alguna forma desató males como la perversión, como la ambición. De hecho, la Biblia está llena de consejos contra la ambición, contra la codicia. ¿Por qué la Biblia se llena de estas enseñanzas en los libros de Proverbios? Porque Jesús habla en lo que le decía en el Sermón del Monte de esto. Jesús habla de los principios del dinero como los principios, el mal de todos los males, el amor al dinero. ¿Qué es lo que sucede? Porque el hombre en el Edén fue distorsionado espiritualmente. Me llama la atención cuando le dice Dios al hombre: cardos y espinos te producirá la tierra. La frustración que genera esto en el hombre, de que ahora el hombre tiene que batallar continuamente, luchar contra una serie de principios, contra cosas que no habían quedado establecidos. Una vida más difícil conlleva al hombre a buscar caminos más fáciles. Estos caminos más fáciles le comienzan a generar algunos mecanismos no aprobados por Dios: el robo, la estafa, la usurpación, comienza la mentira, el engaño. Todo esto son productos, cosas o prácticas que aparecen en una distorsión espiritual, cuando Dios en sus principios estableció estas cosas como principios, principios contrarios, y estableció principios
principio de fidelidad, lealtad, principio correcto de honestidad en el Edén para que el hombre pudiera llevarse sobre la tierra. En esto es que podríamos entender lo que son principios de reino y lo que son principios de diabólicos, los principios de Babilonia. La naturaleza tiene que entender esto. Entonces, son tres distorsiones graves que el hombre sufre: distorsión espiritual, distorsión moral y la distorsión financiera. Si nosotros vemos lo difícil que se le hace a muchas personas prosperar, entenderíamos que el último punto de por qué razón todo esto es producto del Edén y todo es producto también de una transmisión generacional que se va sobrellevando en las generaciones y va atrayendo esas miserias. Por eso es necesario que podamos entender todo esto para nosotros poder cambiar, darle nuevo rumbo a nuestro destino. Y ese nuevo rumbo a nuestro destino, ese nuevo rumbo a nuestro caminar comienza con la aparición de Cristo o con el diseño de Dios de traer a su Hijo para el rescate de todas estas cosas. Estos son temas que podríamos seguir hablando futuramente, pero es necesario que la familia pueda entender estos temas, básicamente distorsión, dónde comienza, a qué se refiere la Biblia o qué se refiere la Biblia con las distorsiones que vamos sufriendo y por qué la familia tiene que entender todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hijos tenemos que entender cómo vamos a educarles, cómo vamos a ellos a llevarles y a entender los principios correctos sobre la tierra. Es un gusto conversar contigo, es un gusto poder tener el tiempo y comenzar y tener el tiempo de hablar y poder enseñar estos principios básicos, elementales que son necesarios para el crecimiento espiritual. Como te dije, estamos hablando del tema distorsión o familia. Te habla tu pastor Oscar Zambrano. Para mí será un gusto seguir compartiendo contigo y te invitamos a que te mantengas allí pegado con nosotros. Suscríbete al canal, aprieta like, con nosotros, envíanos un mensaje. Estamos en un comienzo, estamos dando inicio, mas sin embargo estamos interesados en tener una gran comunicación contigo. Dios te bendiga, hasta la próxima oportunidad, no te lo pierdas, cuídate, en el nombre de Jesús, te amamos, despedidos.